amigos, ¿cómo están? Tanto tiempo. Permitan que me desembarace de esto. Yo sé que hace un montón que no grabo nada y hacía muchas ganas que tenía de volver con algún nuevo video. Tengo varias cosas en preparación, otros instrumentos, cosas que estoy pensando, cosas que quiero hacer. En fin, como siempre, arranco mil proyectos y no termino ninguno. Pero en este caso, lo que me sacó de la inacción fue el haberme comprado esta belleza, el reloj de sol universal de Gemma Frisius. En realidad ya veremos que justamente Gemma Frisius primero no inventó nada y segundo no es el modelo que inventó Gemma Frisius. Pero bueno, esto es algo tan bello, ¿cómo se llama? Es tan práctico y tan ingenioso y tiene tanta historia que dije, no puedo no hacer un video sobre estas hermosuras. Así que vamos a empezar por el comienzo. Veamos entonces un poco de historia. ¿Quién fue Gemma Frisius? Bueno, en realidad era un holandés básicamente, era un frisón, formaba parte, digamos, es una región que ahora forma parte de Holanda, es el norte de Holanda, que se llamaba Jemme Reinersson. Yo no estoy muy seguro de cómo se pronuncia realmente, pero tengo una buena sospecha de que es Jemme Reinersson. Reinersson, o sea, el hijo de Rainer. No sé que, tampoco sé qué nombre es Yeme. Jeremías, no sé. Y así que si alguno de ustedes habla frisón occidental, cuénteme si lo estamos pronunciando bien o mal. Este hombre que vivió nada más que 47 años, pobre, está representado acá en este hermoso grabado de un señor que aparentemente se llamaba Stahlburg, y aparece representado con un montón de instrumentos interesantes, entre ellos esa Ferrar-Mirar y el famoso anillo de Gemma Frisius, ¿sí? Esta es la versión original, que a diferencia de la versión moderna del instrumento, que tiene esta barra diametral en el medio con una ventanita que viene a ser el orificio gnomónico, la versión original no tenía eso, sino que tenía dos pínulas, ¿sí? Tenía un tercer anillo, tenía el anillo meridiano, el anillo ecuatorial, que en este caso sí es un ecuador, y en el caso de este instrumento, como verán en un ratito, realmente no es el ecuador, y un tercer anillo que giraba sobre los polos, que representa un círculo horario. Así que este dibujo está muy bien hecho, es muy fiel, y ahora les voy a mostrar un instrumento que es prácticamente idéntico y que está en los museos. Estas dos podríamos decir que están entre las representaciones más viejas del anillo de Gemma Frisius, porque son las que están en la portada de su libro Uso del Anillo Astronómico, que no sé si lo llegó a publicar independientemente. Ciertamente esto se publicó en forma póstuma, pero creo que está en el libro de Pedro Appiano, en la cosmografía de Pedro Appiano, que trae un montón de agregados por Gemma Frisius, y incluye este librito. Es un folleto, básicamente. Entonces tenemos estas dos representaciones, las cuales se parecen mucho. Ambas parecen tener una ranura. Uno lo tiene acá, ¿ve? Y el otro lo tendría acá. Ambas tienen una ranura y supuestamente, además de una ranura, debería tener alguna clase de pínula móvil para subir y bajar a lo largo de la ranura. Y que, bueno, después les voy a mostrar como un anillo de verdad que funciona con ese principio, que se observa a través de un agujerito que está en el extremo opuesto. Acá, mientras tanto, en el dibujo de la izquierda parece que hubiera estas dos uñitas que son que serían dos pínulas, pero ninguno de los dos es realmente muy realista. Pero bueno, digamos, lo importante es que la versión original tenía tres anillos, ¿sí? Meridiano, ecuador y un círculo horario. Y es un verdadero anillo de Gemma Frisius, que está en el museo en el History of Science Museum, que es uno de mis sitios favoritos para recabar información. Por la página web me refiero, obviamente. El museo jamás lo pude pisar. Y pueden ver lo que yo les contaba de la enorme cantidad
de escalas graduadas que tiene este anillo. Tiene el anillo del círculo horario, ¿no? Estos son los polos, esto es el cenit, esto se setea a la latitud del lugar, esto vendría a ser el ecuador, creo que se entiende, y el anillo, digo, que representa un círculo horario que gira sobre los polos del mundo, tiene un segundo anillo interior que es el que lleva las pínulas. En una de las versiones, en una traducción española del libro sobre el uso del anillo de Gemma Frisius, el autor llama esto el nuevo modelo, ¿sí? Dice, hay un nuevo modelo que tiene solamente 3 anillos, de los cuales hay 2 que corren uno dentro del otro. Parecería hablar de este. Entonces, ¿cuál sería el modelo original de él? No tengo ni idea. Realmente no lo sé. No he podido encontrar ninguna otra información, pero por lo pronto, digamos, este es el que eligió representar el dibujante del grabado que les mostré antes. Ahora, cuando yo vi esto, dije, esto ya lo conozco, esto ya lo viví. Esto, digamos, no es otra cosa que el astrolabio de Ptolomeo. Vamos a ver en qué consistía este instrumento. Como ven, tenía un montón de anillos. Los 2 anillos azules representan el meridiano, ¿sí? Uno está fijo, que es a donde va el pie, y el otro se puede inclinar para cambiar la altura polar según la latitud del lugar donde se utilizaba. Después viene el eje polar, ¿sí? Que está representado por estas 2 pernos PP', que sería, bueno, para el caso del hemisferio norte donde estaba Ptolomeo, polo norte y polo sur. En nuestro caso estaría al revés. Y sobre ese eje giraba el círculo rojo número 4, que representa el coluro solsticial, que gira sobre los polos del mundo y que contiene en su interior los polos de la eclíptica, PE, PE', polo norte, polo sur de la eclíptica, respectivamente, y que tiene agarrado de manera fija. Esto no es el anillo número 3, que no es el ecuador, sino que es la eclíptica. Está inclinada con respecto al eje del mundo, a los famosos 23 grados y medio. Y finalmente, y el anillo número 2, que gira sobre los polos de la eclíptica, y por lo tanto no es un círculo horario como el anillo de Gemma, sino que es un círculo de latitud, ¿sí? No es un círculo de declinación, es un círculo de latitud. Y finalmente, dentro del anillo número 2, corría un segundo anillo con pínulas, exactamente igual que en el anillo de Gemma Frisius. Por supuesto, esto no era un chiche para mirar la hora, esto era un instrumento astronómico serio. Aquí podemos ver uno que construyó este holandés, Frans Bruin, que lo hizo en Líbano, y era un instrumento más o menos de este tamaño, y servía, volviendo atrás por un momento, servía para hacer la observación más dificultosa de toda la astronomía antigua, que era medir la longitud de las estrellas con respecto a la posición del Sol. O sea, básicamente, ¿cómo sé yo cuál es la longitud de una estrella cualquiera? Supongamos Regulus, que se solía usar para estas cosas porque está casi exactamente sobre la eclíptica. Bueno, para eso era necesario. Se los voy a decir muy rápidamente porque no tenía ganas de entrar en detalles. Pero era necesario, bueno, primero poner el instrumento en estación, ¿no? Poner los círculos azules sobre en la dirección, en el plano del meridiano, o sea, bien en dirección norte-sur. Calibrar el aro número 5 para que estuviese parado sobre la longitud en la que se encontraba el Sol. Girar todo el conjunto de los anillos móviles desde el verde para adentro, girarlos sobre los polos del mundo, de manera que el aro número 5 quedara de plano con respecto al Sol, o sea, arrojar una sombra que fuese una línea recta. Y entonces, una vez asegurado el instrumento en esa posición, moviendo solamente la parte de adentro, apuntarle a la Luna. Esto se supone que es el Sol poquito antes del atardecer. Con el anillo número 5 se apunta al Sol y con las pínulas había que apuntarle a la Luna. Y leer entonces la diferencia de longitud entre la Luna y el Sol sobre el anillo número 3, que es la eclíptica.
Entonces, cuando se ponía el Sol, había que hacer la misma operación con la Luna y Regulus. Porque obviamente, mientras está el Sol visible, no podés ver las estrellas. Entonces, al ponerse el Sol, con el anillo número 5 le apuntabas a la Luna, lo ponías de manera que se viese de cantos con respecto a la Luna, y girabas los anillos internos nuevamente, de manera que ahora con las pínulas le apuntaras a la estrella, como lo estoy mostrando acá en este dibujo, a la estrella que como les digo, generalmente era Regulus. Y entonces, con la distancia entre el punto Aries y el Sol, que esa me la da la teoría solar para el día del año y la hora en que se hace la observación, más sumándole la distancia entre el Sol y la Luna medido sobre la eclíptica, que fue la primera observación que hicimos, más la distancia entre la Luna y la estrella sobre la eclíptica, que es la segunda observación que hicimos, más o menos, la verdad que ahora no se me ocurre exactamente cómo es, compensar por la diferencia que es cuánto se movió la Luna sobre su órbita mientras, en el intervalo entre la primera y la segunda observación, que hubo que esperar a que el Sol se pusiera, ¿sí? Que eso me lo da la teoría lunar. Bueno, con todo eso se podía calcular la distancia entre el punto Aries y Regulus, ¿sí? Y saber, por lo tanto, la longitud de una estrella. Una vez que tenías la longitud de una estrella, con este mismo instrumento, se medía la diferencia de longitud entre Regulus y Aldebarán o cualquier otra estrella que uno quisiera, y así se podía hacer un catálogo completo de estrellas de longitud y latitud. Así es como se supone que Ptolomeo hizo su catálogo de 1000 y pico de estrellas, o 1000, no me acuerdo cuántas eran, pero eran muchas, y aunque hay bastante controversias de que aparentemente en realidad nunca hizo la observación, porque todas sus longitudes están equivocadas por una cantidad fija, que aparentemente sería la compensación que él aplicó al catálogo de estrellas de Hiparco, ¿sí? Esto sigue siendo al día de hoy motivo de discusiones, y de hecho hace pocos años apareció un fragmento de algo que parece ser, un manuscrito que parecen ser posiciones estelares del catálogo de Hiparco y no se corresponden con las de Ptolomeo, ¿cómo se llama? A la que se suponía que Ptolomeo le agregó el movimiento de, ¿cómo se llama?, de precesión de los siglos que los separa la época de Hiparco de la época de Ptolomeo. No se coincide con esa teoría, así que de todos modos el documento nuevo no está verificado que sea del catálogo de Hiparco, así que seguirán discutiendo por muchos años más. Así que esto era el astrolabio de Ptolomeo. Como ven, es algo que ahora llamaríamos más bien un esfera armilar. Él lo llamaba astrolabio porque todavía no existían los astrolabios chicos, como bueno, ya lo habrán visto en mis otros videos. Y ya que hablamos del astrolabio, voy a mencionar también otro instrumento más misterioso aún, al que Ptolomeo llamaba el meteoroscopio, y que lo nombra de manera muy de pasada en su geografía, cuando explicaba cómo había hecho, un poquito como había hecho Eratóstenes y todos los geógrafos antiguos para medir la circunferencia de la Tierra. Él decía, todos ellos lo medían sobre el plano del meridiano, la circunferencia de la Tierra. Sin embargo, con el meteoroscopio se puede medir a lo largo de cualquier otro círculo máximo de la esfera. O sea, se puede medir la distancia entre dos ciudades y el meteoroscopio permitiría medir la distancia entre el cenit angular, entre el cenit de esas dos ciudades. Entonces, con la distancia lineal y la distancia angular se calcula la circunferencia de ese arquito y después de toda la Tierra. Pero Ptolomeo no dice nada más y su tratado sobre el meteoroscopio está perdido, aunque también recientemente han aparecido también otro palimpsesto, o sea que es un viejo manuscrito que lo habían doblado, lo habían pegado, querían aprovechar el papel, y entonces generalmente hacían libros de horas y devocionarios y cosas así. Bueno, hay un montón de gente que se dedica a despegar estos palimpsestos y a tratarlos con ácidos para tratar de leerlos, y en uno de estos apareció lo que parece ser por fin algunas hojas del libro de Ptolomeo sobre el meteoroscopio, y ahora por fin, después de un montón de siglos, sabemos finalmente cuántos círculos tenía. Tenía todos estos círculos, creo que son 9 círculos. Era complicadísimo.
pero también sabemos que a diferencia del otro, que era supuestamente un instrumento de pie, este era un instrumento para colgar, con lo cual colgaba de acá de este anillo Z, con lo cual no podía ser muy grande y tampoco podía ser muy preciso. Esto está un poquito más en la categoría chiche que supuestamente que el astrolabio, que sí le dedicó un montón de tiempo para describir su construcción y su uso en el Almagesto. Pero lo traigo a colación porque también es un instrumento que es una esfera armilar que se cuelga. Y para redondear un poco la historia, digamos que estas esferas armilares se siguieron usando durante toda la Edad Media y hasta bien entrada la Edad Moderna. Y uno de los últimos en usarla fue Tycho Brahe, de quien vemos aquí tres esferas armilares. La armilla zodiacal, que es básicamente el astrolabio de Ptolomeo, y dos armillas ecuatoriales es una versión simplificada. ¿Por qué? Porque el astrolabio de Ptolomeo, al tener estos dos ejes, ¿sí? el eje con el polo del mundo y el segundo eje con el polo de la eclíptica, que está oblicuo, está desequilibrado. Es fácil verlo acá en la foto de Frans Bruin, que también es holandés, ¿no? Era holandés, perdón, pobre hombre, ya que estábamos hablando de Gemma Frisius. Puede verse en esta foto que no hay forma de mantener este anillo en equilibrio, salvo, bueno, frenándolo con algún tornillo, pero si no, no había forma de mantenerlo en equilibrio. Y esto lo dice Tycho Brahe en su libro. Entonces, después de haber construido este pedazo de instrumento de la armilla zodiacal, se dedicó a simplificarlo y después lo fue haciendo cada vez más grande. Y ya que estamos, para redondear también un poquito, les muestro una parte del hermoso observatorio de Pekín, el observatorio antiguo de Pekín, que estaba lleno de estos instrumentos. Un globo, o sea, globos, esferas armilares, y que a diferencia de todo lo demás que se ha perdido, estos en China se conservan. Son hermosos, magníficos instrumentos que muestra el dominio chino del arte de la fundición en bronce. Eran increíbles, aunque en realidad el diseño de los instrumentos, quiero decir, la parte técnica, no la parte escultórica, no es china, sino que era de los jesuitas, ¿sí? De los misioneros jesuitas. Entonces acá está la armilla eclíptica y una armilla ecuatorial, que se parece bastante a esta versión moderna y que tiene los círculos tienen como unos huecos acá en el medio. Le encuentro un cierto parecido. Estos instrumentos fueron creados alrededor de 1673 por el padre Ferdinand Verbis de la Compañía de Jesús, de la Sociedad de Jesús, o sea, jesuita. Pero, en fin, suficiente historia. Volvamos al anillo de yema, que acá lo vemos en dos fotos, ¿sí? En una está a medio plegar, en la de la izquierda está a medio plegar, y en la de la derecha está bien desplegado. Y podemos ver cada una de sus escalas, tenía un montón de cosas, era realmente bastante complicado y largo de usar. Yo creo que para empezar había que plegarlo, y en la posición plegada se hacían visibles unas escalas que acá no se pueden ver porque están del otro lado del instrumento, donde está un calendario, ¿sí? Con todas las fechas del año, en todos los meses del año. Entonces, poniendo las pínulas sobre la fecha en una escala que está en un borde, pero en un borde que acá no sale, y lamentablemente no se los puedo mostrar porque casi todas las fotos que eligió sacarle el Museo Oeste son desde el mismo ángulo. Decía entonces, con una escala calendárica que está no sé, no me acuerdo si está adentro, no, creo que está en el borde, decía, termina señalando sobre el zodíaco que está adentro, en qué signo y grado está el Sol en esta época del año. Después había una segunda escala que esta sí estaba sobre un borde y que acá no aparece. Sí, ahora se las voy a mostrar. Acá en este bordecito se alcanza a ver una escala hecha con signos del zodíaco,
y que esa era la escala de la declinación del Sol, ¿sí? Una vez que sabías en qué signo y grado estaba el Sol, lo ponías la pínula en ese signo y grado y ya te quedaban las pínulas formando un ángulo con el ecuador igual a la declinación del Sol. Y el último paso, ahora se los muestro, ya que estoy les cuento, este anillo lo hizo, como dice ahí, si saben latín, leerán, el sobrino de Gemma Frisio, ¿sí? En Lovaina en 1567. Este lo hizo Regnierus Arsenius, que era un gran constructor de astrolabio, ha hecho unos instrumentos hermosos, maravillosos, y era el sobrino de Gemma. Bueno, entonces, suponiendo que ya lo tenemos totalmente seteado el anillo, que lo hemos puesto la altura del polo, quiero decir que hemos puesto el polo a la distancia adecuada con respecto al cenit, usando la escala de latitud que está del otro lado del instrumento, ahora en esta nueva vista, que también averiguamos la longitud del Sol, o sea, su posición en el zodíaco, usando una escala calendárica que tenía este anillo, que para esa posición en el zodíaco ya averiguamos cuál es la declinación del Sol, o sea, este ángulo, y lo hemos seteado todo en la posición correcta. Estamos todos listos. ¿Qué hacemos? Bueno, colgamos el instrumento del anillo, como se hace en la versión moderna, pero, a diferencia de la versión moderna, teníamos que estimar qué hora era, ¿sí? Entonces suponíamos que eran, pongámosle tipo a las 3 de la tarde, y entonces poníamos el anillo en la marca de las 3 de la tarde que estaba sobre este anillo ecuatorial. El anillo, quiero decir, me refiero al círculo horario, el que tiene las pínulas, lo poníamos sobre la marca de las 3 de la tarde del otro anillo ecuatorial, y entonces lo suspendíamos, lo girábamos un poco y nos fijábamos si lográbamos que un haz de luz del Sol atravesara ambos agujeros de las dos pínulas, o dicho de otro modo, ver si la sombra de la pínula de arriba caía exactamente sobre la pínula de abajo, ¿sí? Eso para decirlo mejor expresado. Si es así, felicitaciones, efectivamente eran las 3 de la tarde. Ahora, si vos no lográs, por más que lo gires, digo, por más que lo gires en azimut, ¿sí? Lo trates de orientar, no lográs nunca que el haz de luz que pasó por la pínula de arriba le pegue a la pínula de abajo. Supongamos que el haz siempre pasa por encima a la pínula de abajo, no importa cómo lo orientes. Eso quiere decir que el Sol está más bajo de lo que vos supusiste. No son las 3 de la tarde, serán las 4. Entonces, de vuelta, girabas el anillo, ponías a las 4 y de nuevo a orientarlo frente al Sol para que, a ver si finalmente lográbamos que pase la luz por los agujeros de ambas pínulas. Por lo tanto, esto no te decía qué hora es, pero te confirma la hora que vos sospechabas, ¿sí? Si vos lo seteás a la hora correcta, que realmente es, entonces, en determinada posición, ¿sí? En determinada posición, vas a lograr que la sombra de la pínula de arriba caiga exactamente sobre la pínula de abajo. Entonces confirmás que es la hora que vos habías sospechado que era, y además te queda el anillo meridiano orientado junto con el meridiano verdadero, o sea, apuntado en dirección norte-sur. Así que servía para saber la hora, o por lo menos para confirmar tu sospecha de qué hora es, y para encontrar el norte geográfico. Realmente era una linda idea, era un chiche hermoso, y se fabricaron muchísimos de estos. Pero ven que era medio difícil de usar, ¿sí? Salvo que este anillo que representa el círculo horario fuera más liviano de lo que uno cree, pero tampoco puede ser demasiado como para moverlo con el dedito y orientarlo, pero tampoco tiene que ser tan móvil que cuando vas a leer la hora se te mueva. Sospecho que era un poquito más indirecto. La otra característica que tenía era que, como tenía este sistema de pínulas, podías usarlo de noche tomando, ¿cómo se llama? Enfilando alguna estrella. El mismo método, sospechabas qué hora era, lo colgabas y tenías que mirar a través de una pínula
y ver si lograbas ver la estrella a través del agujero de la otra pínula. Debía ser dificilísimo usarlo de noche, pero como pueden ver acá en esta imagen, venían marcadas en este aro, venían marcadas un montón de estrellas. En realidad las declinaciones de un montón de estrellas. Y supongo que en algún lado estaría el dato de cómo convertir ángulo horario de estrella en hora nocturna. Además, bueno, también permitía, como tenía 3 anillos, permitía resolver un montón de problemitas del tipo de calcular cuántas horas dura el día, qué altura va a tener el sol a determinada hora. Era un astrolabio en miniatura, en cierta manera. Así que era un instrumento muy lindo, como siempre. Básicamente era un juguete caro, un juguete para gente rica y culta, que le gustaban mucho las ciencias y las matemáticas y jugar con estas cosas. Pero, digamos, en el uso más elemental era bastante práctico y permitía saber la hora con bastante velocidad, estuvieras donde estuvieras en cualquier lugar del mundo, básicamente. Aunque, digamos, estos anillos venían generalmente graduados únicamente para el hemisferio norte, porque ¿quién se iba a ir al sur, ¿no? Estaba todo esto recién descubierto. Acá tenemos otro ejemplo del mismo sistema. Este ya es bastante tardío, sí, siglo XVIII, 1717, que es exactamente igual, 3 anillos, el del meridiano, el del ecuador, en este caso bellamente grabado con las horas, es mucho más lindo que en el otro instrumento, y creo recordar que del otro lado están graduadas las horas para el hemisferio sur, o sea, servía realmente para todo el mundo, lo mismo que sí, sirve para todo el mundo. Después hablaré más en detalle. Fíjense qué graduación fina que tiene acá para la latitud. Realmente estaba muy bien hecho este instrumento, una maravilla. Y ya que estoy, les muestro esta imagen que es prácticamente del mismo instrumento, uno muy parecido, que esto está en un libro francés de relojes de sol y que me encantó. De hecho, esta imagen no la preparé para dar esta charla, la tenía en el disco rígido, porque me encantaba lo bien dibujado que estaba. El trabajo que tiene de dibujo en perspectiva es tremendo, tremendo. Una imagen hermosa. Así que bueno, este era el anillo de yema fricio. Esto es un verdadero anillo de yema. Prometí que iba a hablar de un tipo ligeramente diferente, uno que no tiene pínulas, que es ¿sí? Este es un modelo. Yo creo que ven la ranura, en este caso mucho más larga porque está hecha para, ¿cómo se llama? Para tomar la hora con cualquier estrella. Obviamente con el Sol no hace falta hacer que llegue tan cerca de los polos porque el Sol nunca va más allá de 23,5 grados con respecto al Ecuador. Aclaremos, este anillo es mucho más grande que el otro. El otro era de 6 centímetros. Este es de más o menos 5 centímetros, 47 de diámetro interno del ecuador. Si es que les interesa el dato exacto. 47,7 milímetros, no me di yo. Pero ¿cómo se llama? Este era como de 15 centímetros, ¿sí? Ya era un instrumento, era un globo bastante más grande. No era tan portátil. Pero decía, para retomar lo que estaba diciendo, en lugar de tener 2 pínulas, tiene pínulas pero son diferentes de las de Yema fricius. Tiene una pínula que es móvil a lo largo de esta ranura y que hay que setearla a la declinación del Sol de la misma manera, usando la escala graduada que tiene adentro. Y una segunda pínula fija que es este agujerito que se ve acá, que estaba cerca, como ven, del anillo ecuatorial. Pero el principio es el mismo. Tiene que poner este anillo que representa el círculo horario, ¿sí? que se va moviendo a lo largo del día del Sol, a la hora que uno sospecha que es, suspender la esfera armilar, hacerla girar y ver que la luz del Sol que penetra por el agujerito de la pínula móvil pega exactamente acá en el agujero de la pínula fija. O bueno, en el caso de las estrellas se mira por un agujero y se tiene que ver la estrella por el otro. Este es otro modelo y se parece mucho al de las ilustraciones que les mostré antes, de las portadas del libro de Yema fricius. Pero vayamos por fin a nuestro anillo, ¿sí? El que me compré yo. Este no es, propiamente hablando,
un anillo de yema, que es como se le llama generalmente, sino que es un anillo horario universal, digamos, es el modelo que inventó un gran matemático del siglo XVII, que fue William Oughtred. William Oughtred no solamente fue un gran matemático, uno de los mejores de su época, sino además un gran inventor e inventó un montón de instrumentos muy interesantes de los cuales les voy a hablar un rato ahora. Por ejemplo, una de las cosas, bueno, que en definitiva parecería más importante es esto, la regla de cálculo. Si bien en su momento pasó desapercibida porque estaba en la pantómetra que tenía, que estaba en uso desde mucho tiempo antes, ¿sí? Desde el siglo anterior, y seguiría en uso por un par de siglos más. Sin embargo, con el tiempo se empezó a usar y terminó explotando en el siglo XIX. Durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, hasta que se inventaron las calculadoras electrónicas, esta era la compañía inseparable del ingeniero, del técnico. En un ratito pasaremos a hablar un poco más de la regla de cálculo, pero el otro invento interesante y muy ingenioso de Oughtred fue esto, el reloj de sol doble. Esto se los explicaré brevemente. Digamos, la parte que inventó Oughtred fue la parte en amarillo, ¿sí? Este es un reloj de sol. Esto representa una vista del horizonte de Buenos Aires en proyección estereográfica, la de los astrolabios, donde todos los círculos de la esfera se convierten en círculos del plano. Pero la gracia es que al combinar este reloj en amarillo con el reloj de sol tradicional de proyección gnomónica, que es el que está acá en el borde marrón, esta es una parte del reloj, ¿sí? Le falta el estilo que se lo quité para poder mostrarlo con más comodidad. Es un estilo que funciona. La parte de reloj de sol propiamente dicha, la parte marrón se usa con el borde del estilo como un reloj de sol totalmente convencional, y para el reloj estereográfico se utiliza este filo, este borde vertical del estilo. Bueno, vamos a ver cómo se usa el triple reloj. Este es un reloj autoorientante porque tiene dos relojes que funcionan con dos principios diferentes y va a estar bien orientado hacia el norte cuando ambos marquen la misma hora. Por ejemplo, si lo ponemos que marque ahora sí 7:50 en este reloj de acá, va a marcar y las 8 y lo corremos un poco más y ahí está orientado. Marca las 8 acá y las 8 acá. Y la hora de reloj nuestra podemos leer de este reloj, del tercer reloj, donde este es el mes del aro que corresponde a diciembre de nuestro túnel del tiempo. El comienzo, el borde, este sería el 1 de diciembre, este es el 5 y este es el 10. Hoy es 10 y entonces acá podemos ver que son casi las 9, o sea, más o menos esto sería 8:30, estos son las 9, son 9 menos 10. Y es la hora verdadera que es ahora. Por lo tanto, este interesante reloj de sol es autoorientante. Se puede hallar el norte con una precisión bastante razonable simplemente girándolo, o sea, poniendo una superficie bien plana y girándolo hasta que los dos relojes marquen la misma hora. Curiosamente, este otro reloj de Oughtred, que es el que nos ocupa en el día de hoy, también es autoorientante. O sea, se ve que el tipo tenía una facilidad para eso. Es muy raro, muy pocos relojes de sol, ya sea portátiles o, ¿cómo se llama? O fijos, son autoorientantes. Son poquísimos los que se orientan solos y justamente los dos los inventó la misma persona. Y resulta muy interesante que los dos inventos que acabo de mencionar, el reloj doble y la regla de cálculo, se combinen ambos en este instrumento, que por supuesto también obviamente está totalmente inventado por Oughtred, de los cuales la mitad izquierda del instrumento se llama el
el instrumento horizontal, y como yo les contaba, esta vendría a ser lo que en el reloj mío es la parte amarilla, ¿sí? Es una proyección del horizonte, en este caso de Londres, en la proyección estereográfica. Esto que está en el centro del instrumento es el cenit de Londres. Estas direcciones son líneas de igual azimut. La escala que está en el borde es la escala de azimut, y las alturas se medían con la reglita esta giratoria, exactamente igual que en un astrolabio. Lo que pasa es que en un astrolabio se miden declinaciones, acá se miden alturas. Entonces, acá estaba trazada la eclíptica en dos configuraciones diferentes, un poco como en el estilo de los astrolabios de Ibn Khalaf. Se graficaba la eclíptica en el momento en que el punto Aries está saliendo por el este, o poniéndose en el oeste, ya no me acuerdo, siempre se me olvida cuál de los dos. Así que acá están las dos mitades de la eclíptica, digamos por así decirlo, fotografiadas en este momento. Por lo tanto, acá tenemos las posiciones que adopta el Sol, las diferentes declinaciones, ¿sí? Esto es el ecuador, la línea del medio oscura es el ecuador, las diferentes posiciones que adopta el Sol a lo largo del año. Estas divisiones que están marcadas como horas son las horas, ¿sí? Son los ángulos horarios, y por lo tanto con esto se puede convertir muy fácilmente de ángulo horario de declinación a altura y azimut, y por lo tanto usar esto como herramienta para hacer otros relojes de sol. La segunda mitad se llama los círculos de proporción, y esto es lo que contiene, no la regla de cálculo, pero sí un lejano antecesor, no tan lejano, que es la línea logarítmica. Esta línea logarítmica fue justamente un invento de Edmund Ganter, que es el tipo que diseñó esta pantómetra que yo me copié. La línea de Ganter era una línea exactamente igual a la de la regla de cálculo, con una escala logarítmica, pero era una sola, y la gracia era que se usaba con el compás, con el famoso compás de punta seca que se usa también con la pantómetra. Había que tomar si vos querías multiplicar dos números, tomabas la medida desde el 1 hasta el primer número que querías multiplicar, llevabas una de las patas del compás al segundo número que querías multiplicar, y si lo aplicabas sobre la escala, la otra pata del compás caía sobre la respuesta, el producto de A por B. Para dividir también se hacía así. No es muy difícil darse cuenta de cómo funcionaba, y si quieren ver una regla de Ganter propiamente dicha, hay una expuesta, si están en Buenos Aires obviamente, en el hall de entrada de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, el club al que pertenezco, que está abierto todos los días menos los domingos, de 19 a 23 más o menos. Entonces apenas entran, sobre la derecha hay una serie de vitrinas, y en una de ellas van a ver una regla de madera larga. Esa es una regla de Ganter que tiene una línea de Ganter y un montón de otras líneas con senos y tangentes y demás cosas para el cálculo. Fue muy interesante. Entonces, la línea logarítmica sola no es una novedad, no fue un invento de Oxford, sino que fue un invento de Edmund Ganter algunos años antes. La idea que tuvo Oxford fue convertirla en un círculo, ¿sí? Simplemente curvar la línea y trazarla sobre un círculo en lugar de sobre una línea recta, con lo cual se soluciona el problema de qué pasa si estoy multiplicando dos números de la manera indicada, ¿sí? Tomás la medida del primero y apoyás la pata en el segundo número y ahí te cae la respuesta. Ahora, ¿qué pasa si la respuesta te cae fuera de la regla? Se soluciona, hay un truquito para resolverlo, pero con este instrumento no pasaba. Ahora, para reemplazar al compás, este instrumento lo que tenía eran estas dos reglas que giraban más o menos como lo haría este compás, ¿sí? La idea era que si vos giraba una, giraba la otra, y si hacías un poco más de fuerza, las podías abrir o podías cerrar, y de esa manera resolvías angularmente lo que en la línea de Ganter se resolvía linealmente, como una distancia. Entonces se aplicaba de la misma manera y podías multiplicar y dividir usando la línea de logaritmos. Y además de la línea logarítmica tenía líneas de senos y de tangentes, muy bien detallada para ángulos chiquitos, para ángulos grandes, cercanos a 0, cercanos a 90, por eso tenía un montón de líneas. Básicamente hacía seno, tangentes y
y aparte, bueno, multiplicación y división común, pero la gracia era que esas escalas de senos y tangentes también eran logarítmicas, o sea, vos usabas la escala logarítmica como argumento para buscar, por ejemplo, te parabas en el 3 de la escala logarítmica para buscar poner el seno de 30 grados, y entonces angularmente lo que marcaban esas escalas de senos y de tangente era el logaritmo del seno, el logaritmo de la tangente. Y por lo tanto, usando el índice, es decir, estas dos reglas que les digo, podías multiplicar los senos o las tangentes y resolver esas fórmulas complicadas de trigonometría esférica que tenían un montón de productorias de senos o de tangente. Por ejemplo, seno de latitud, seno de declinación, más coseno de latitud, coseno de declinación, coseno de ángulo horario. Ahí tenés un producto de 3 cosenos y con esto se resolvía con mucha facilidad. Era un interesante instrumento, pero como les digo, ni esto ni la regla de cálculo despegó en su momento porque todo el mundo tenía la pantómetra y estaba acostumbrado a usarla. Curiosamente, las dos invenciones que yo les dije, o sea, este instrumento que tiene círculos de proporción y un horizonte estereográfico en el mismo instrumento, más la regla de cálculo, están ambas en el libro que escribió Outred sobre el manual de usuario del instrumento de círculo de proporción. Esto está bastante escondido dentro del libro. En esta edición de aquí, de 1633, hay una pequeña sección cerca del final que es un agregado, un suplemento, que es una adición al uso del instrumento llamado círculo de proporción para resolver cuestiones náuticas. Y dice con letra bastante chica, a lo cual se le anexa también el excelente uso de dos reglas para el cálculo. Esto es lo que está descrito. Ahí tienen la página, no hay dibujos, es solamente la descripción de cómo sería el instrumento. La idea de Oxford era la siguiente. Él quería hacer un instrumento como la vara de Jacob o ballestilla, que como ven acá consiste de dos reglas que se pueden, que están en ángulo recto y se deslizan y se pueden acercar y alejar, y con lo cual se pueden medir con bastante precisión y facilidad el ángulo entre un astro y el horizonte, o sea, la altura o el ángulo entre un astro y otro. Esto lo usaban mucho los marineros, era un instrumento muy barato y bastante preciso, y lo que quería hacer Oakland era una ballestilla en la cual las dos reglas, la longitudinal y la transversal, formaran parte de una regla de cálculo, ¿sí? Después de haber usado un instrumento para medir la altura del astro, se desarmaba y las dos reglas se superponían y se utilizaban al igual que se usó siempre la regla de cálculo. O sea, el tipo hizo el invento completo. Primero, una especie de regla de cálculo circular, pero que no es lo mismo que la regla de cálculo circular que conocían en la generación de mis padres, que es una regla que tiene dos círculos y por lo tanto es simplemente una regla de cálculo que la han construido en forma circular en vez de rectilínea. No, esta tenía una sola línea, una línea de Ganter, una sola línea logarítmica. Pero también inventó la regla de cálculo con dos reglas deslizantes, exactamente igual a como se usó después. De ese instrumento no queda nada, pero se sabe que Elias Allen lo construyó. Ahora vamos a hablar de quién era Elias Allen, porque también fue el fabricante de esto, que construyó los primeros modelos. Y lo único que ha quedado es una impresión que acá vemos, con bastante mala calidad, una impresión que se hizo de una de las reglas, no sé cuál de las dos, si la larga o la corta. En realidad las líneas, obviamente las líneas logarítmicas tienen que ser iguales en las dos reglas, pero aparte de la línea logarítmica tenía un montón de escalas más, senos y tangentes y todo eso que ya les conté, pero en rectilíneo esta vez, como en una línea de Ganter. El asunto es que estas impresiones es lo único que queda y se preguntarán por qué los números están al revés. Bueno, porque es una impresión. Esto es así. Estos instrumentos eran carísimos, ¿sí? Ya solamente el latón era caro, y todo el trazado minucioso hecho con buril llevaba mucho trabajo, muchas horas de trabajo de artesanos calificados y por lo tanto eran instrumentos muy caros. Entonces los pobres que hacían se conformaban con hacer una impresión. Esto es así, un imprentero le pedía, por ejemplo, a Elias Allen, préstame un astrolabio o una de estas reglas que le quiero sacar unas fotocopias, por así decirlo, y la untaban con tinta de imprenta
le pasaban el rodillo exactamente igual como si fueran a imprimir un grabado en la imprenta. Y bueno, el truco es que la tinta quedaba atrapada en los surcos, en las ranuras que tenía, que se habían usado para trazar el instrumento, y le ponían un papel encima, lo metían en la imprenta, lo prensaban y quedaba la impresión. Queda al revés, lógicamente, porque el instrumento se trazó al derecho, no se hizo para fabricar, para generar, ¿cómo se llama?, impresiones, sino para usarlo directamente en el latón. Pero bueno, de una entintada se sacaba una docena de copias en papel y eso se vendía muy bien. Y con eso Elías Allen se hacía unos manguitos extra, unos pesitos, y el que no tenía plata para comprarse el instrumento se compraba la fotocopia y jugaba más o menos igual. ¿Qué va a hacer? Y este es el uso que se le da. O sea, acá no voy a ponerme a explicar la regla de cálculo, pero básicamente acá se ve cómo se multiplica 4 por 5. ¿Sí? Se superpone, se pone el 1 arriba del 4 y se transporta la medida del 5 y te cae, la respuesta de acá te cae en el 20. Está re mal explicado, pero esto es lo que con una sola línea había que hacerlo con el compás. Pero volvamos por fin a nuestro instrumento, que ya hemos hablado suficiente de Oxford, y aquí vemos justamente esto mismo, exactamente esto, el anillo orológico general de William Oxford, que ese es el nombre que tiene esta versión. Nosotros lo llamamos anillos de yema, porque bueno, porque los popularizó de Gemma Frisius, pero Gemma, como les dije, realmente no inventó casi nada, no hizo más que simplificar el astrolabio de Ptolomeo. Y por otro lado, Ganter sí inventó, le hizo un montón de mejoras, como vamos a ver ahora. Nuevamente, esta descripción del anillo orológico general está insertada un poco así a la fuerza en el final de un libro, de este libro Recreaciones Matemáticas, o una colección de muchos excelentes problemas. Es un lindo libro francés, no se sabe bien ni siquiera cuál fue el autor, pero era matemática recreativa y como ven que estaba lleno de dibujitos hermosos. Tengo que leerlo algún día, es un libro muy interesante. Y esta es la traducción al inglés, que se supone que también la hizo Oxford, aunque no, de eso no hay garantía. Y en la falsa carátula, esta edición de 1653 dice, a lo cual se añade la descripción y uso del anillo orológico general y el doble reloj de sol horizontal. El doble reloj de sol horizontal es este que les acabo de mostrar, y el anillo orológico general, bueno, naturalmente es este. Así que ese es el nombre. Y esta es la descripción que hace. No voy a entrar en detalles, simplemente dice que está compuesto de dos círculos, uno que es el meridiano, el otro que es la equinoccial o ecuador, y una ventana diametral. Y especifica, como a modo de publicidad, todos estos instrumentos y relojes de sol los hace en bronce Elías Allen, que vive contra la iglesia de San Clemente, fuera de la barra del templo, bajo el signo de la herradura cerca de la puerta de Essex. Era como había que dar las direcciones en esa época, que las casas no tenían número. ¿Y quién era Elías Allen? Era un gran fabricante de instrumentos ingleses que hacía muchas cosas interesantes, como las que pueden ver acá, por ejemplo, incluyendo la pantómetra, y no cualquiera, esta pantómetra, ¿sí? Esa que está representada ahí es esta, o un modelo similar, del mismo autor. Esta que yo elegí para crear la réplica, está firmada por Elías Allen, o sea, en el original estaba firmado, en el mío, bueno, también lo puse, y del otro lado puse la firma mía, pero es de Elías Allen. En este caso esta es de 1643, si mal no recuerdo. Es interesante ver cómo todos estos instrumentos que a mí me gustan tanto, el anillo orológico, la pantómetra de Ganter, la regla de cálculo, el reloj doble, todas estas cosas se unen en este hombre, en este fabricante, Elías Allen, que los fabricó todos. Y lo otro que figura en el grabado es el anillo orológico, que es exactamente este que les estamos mostrando acá. Como ven, se pliega exactamente igual que el mío, es totalmente idéntico.
Bueno, vamos a ver cómo se setea este anillo, ¿sí? En primer lugar, la latitud. Esto tiene una cara que no sirve para esto, que es la que dice Cairo, Miami, tiene nada más que latitudes de ciudades. Del otro lado, hay dos bandas de latitud. El anillo viene seteado de fábrica en esta banda que es para el hemisferio norte. Yo tuve que darle toda la vuelta agarrándolo de acá de los remaches con mucho cuidado. No lo quiero tocar acá porque es bastante delicado. Este alambre que rodea el anillo está muy apretado y la verdad que cuesta girarlo. Y está bien que cueste, así no se mueve. Así que bueno, tienen que hacerlo con tiempo y ponerlo a la latitud de su ciudad. En este caso yo lo puse, bueno, lo que vendría a ser, a ver si hacemos foco. Latitud 34,5, 35, ahí más o menos estamos, y está bien puesto. Y después hay que setearlo para el mes del año. Yo esto lo preparé para más o menos el 15, 17 de febrero, así que bueno, ahí están. La marca de las dos marcas que aparecen son las de 10 y 20 de febrero, así que estoy más o menos en el medio. Y por otro lado, si le doy vuelta, del lado que no hay escala de latitud, ¿sí? Para gran alivio mío, sigue marcando en el medio de entre el 10 y el 20 de febrero. O sea, está bien hecha. Yo por un instante temí que esto estuviera mal hecho, o sea, mal grabada la escala de un lado y del otro, así que no sabríamos de qué lado ponerlo. Es indistinto, ¿sí? Se puede poner de un lado, se puede poner del otro. Funciona igual. Así que bueno, una vez colocado esto, una vez hechos los dos seteos, latitud y fecha, se arma el anillo, lo sujetamos del piolín y bueno, y ya está listo para usar. Bueno, ahora ya habiendo visto cómo había que hacer toda la preparación, la colocación, a ver si ahí se ve, de la latitud 34,5, bueno, 35, y aquí la corredera puesta más o menos en la mitad de febrero, que es donde estamos ahora, o sea, puesta en la declinación del sol. Vamos a hacer la lectura de una buena vez, aprovechando los últimos minutos de luz en mi casa. Yo tengo problema de que soy muy fanático de los relojes de sol, pero no tengo sol en mi casa. Si vemos mi mano, espero estar haciendo foco, notarán el puntito que corresponde a la sombra del gnomo, ¿sí? Yo tengo que girar el instrumento de manera que ese puntito, en lugar de caer fuera de la sombra del círculo ecuatorial, caiga justamente en la mitad del círculo ecuatorial. Así que intentémoslo. En este momento está cayendo debajo del ecuador. Voy a girar para la derecha. Y ahí ya vemos que ya está cayendo sobre el círculo del ecuador. Lo estoy viendo ahí. Lo estoy viendo más o menos acá, el puntito de luz. Foco, por favor. Lo continúo girando un poquito más y ahí ya logré que el puntito caiga justo en el medio. Espero que esté saliendo. Está un poco bajo todavía, hay que girar un poquito más. Y bueno, y esta es la belleza de este tipo de reloj, del anillo de yema, y es que no solamente acabo de encontrar la hora, que ahora la vamos a leer, sino que además acabo de encontrar la dirección norte-sur, ¿sí? A donde apunta el polo elevado, como esto es hemisferio sur, esto es el sur, y a donde apunta el polo deprimido, es la dirección norte. O sea que este aro está alineado, quiero decir, el aro meridional está alineado con el meridiano del lugar, y cuando sea el mediodía verdadero, la sombra de este aro se va a convertir en una raya. Por otro lado, el día que sea
el momento del equinoccio, y eso lo voy a poder comprobar recién en septiembre, que se produce el equinoccio tipo 3 de la tarde, en la sombra de la armilla ecuatorial, o sea, esta sombra se va a convertir en una línea recta. Así que bueno, aprovechemos antes de que se nos vaya la hora, hagamos la lectura de la misma. Y voy a tratar de poner el dedo exactamente donde está la sombrita, ahí más o menos. Ahora, si logro, espero haber hecho foco y que se pueda ver la lectura, porque obviamente yo estoy totalmente encandilado, no puedo ver nada así como esté, pero acá aparenta faltar muy poquito para las 11, veo que me faltan 4 divisiones, serían las 11 menos 20 hora solar verdadera, ahora después se los confirmo. Y por fin llega el momento de contestar esa pregunta que se estarán haciendo desde que vieron esto por vez primera. ¿Cómo cuerno funciona? ¿Sí? El de Gemma Frigio ya les mostré cómo funciona. Tenés que adivinar la hora de antemano y entonces el anillo te dice, está bien, es esta hora o no, te equivocaste. Pero el de Oprah, ¿cómo funciona? Yo les voy a hacer una confidencia. La primera vez que yo me encontré con estos anillos fue en un viejo local de antigüedades de la calle Dorrego, en Chacarita, o sea, en lo que es ahora la feria de pulgas de Dorrego, pero en el local anterior. Hace muchos años de esto. Y vi en un rincón de la vidriera de un local que estaba siempre cerrado, podía abrir solamente de lunes a viernes, yo iba los domingos, esto. Este, no exactamente el mismo modelo ni el mismo fabricante, tenía un manualcito, estaba todo en la vidriera ahí desplegado, un manual en español, hecho con una tipografía medio antigua, muy lindo realmente. Y yo lo primero que pensé cuando lo vi, dije, esto es una falsificación, esto no es real. Y bueno, hablando de falsificaciones, les voy a mostrar una cosa antes de seguir. Si ustedes googlean anillo astronómico, lo primero que les va a salir son todos estos anillos, que se ve muy, muy lindo, es una especie de esfera armilar plegable, pero primero, no tiene nada que ver con el anillo de yema, y segundo, yo no creo que esto sea histórico. Esto es una fantasía, de hecho, ya alguna vez me tomé el trabajo de analizarlo, hace 2 o 3 años me recalenté con este anillo que me encantaba y me sigue gustando, todavía es más. Si quieren regalarme uno, como por ejemplo de platino, lo agarro totalmente, ¿sí? Me lo dejo regalar desde cualquier momento. Pero por lindo que sea, primero, esto no es un anillo de yema, o sea, no sirve para saber la hora. Y estos de acá, estos que son más baratos, creo que costaba $20 en los viejos tiempos. Estos anillos están muy mal hechos. La eclíptica, yo me acuerdo hace muchos años, como les digo, me recalenté con esto y después me di cuenta de que la eclíptica estaba trazada al revés y dije, no, esto es una berretada. Así que no se ensarten, si quiere comprarlo como novedad, como cosa, novedad del siglo XVI, como objeto, como curiosidad, como objeto bonito, háganlo, pero esto no es un anillo astronómico ni por asomo, o sea, no tiene nada que ver con los anillos que les he estado mostrando hoy. En cambio, que está acá, que también yo lo busqué, anillo astronómico en la web del Museo Británico, y encontré esto que es muy bonito y se pliega como un anillo y está todo muy lindo, pero no es un anillo para usar en el dedo. Esto mide 7 centímetros de diámetro. O sea, es todavía más grande que el mío, ¿sí? No es para usar en el dedo. No hace falta que les diga, esto es un auténtico anillo de yema, ¿sí? Lo que sí está muy bien hechito en el sentido de que lo plegas y queda súper plano, pero es un anillo de yema con sus 2 pínulas como corresponde y se usa de la manera que les indiqué antes. Y hablando del British Museum, no quería dejar pasar algo que me llena de orgullo y soberbia, y es que en algún rincón de la web del Museo Británico estoy yo. Si buscan este objeto, búsquenlo por Print Browser, que seguramente lo van a encontrar. En un rinconcito de los comentarios del curador estoy yo. Agradecemos a
Agradecemos a Oscar Manuel Ferro por email de julio del 2020 por señalarnos que el diagrama de la izquierda es un reloj universal rectilíneo inventado por regiomontanos. Si mal no recuerdo, lo habían puesto mal el autor del reloj este y suponían que era de Pedro Apiano. Si mal no recuerdo, yo se los corregí y me mandaron un mail muy obsequioso y me dejaron en la web. Así que bueno, total, no cuesta nada. Qué cholulo que soy. Bueno, volviendo entonces a lo nuestro, les decía que yo vi este anillo en una casa de antigüedades y creí que era una cosa trucha como esto que les acabo de mostrar, una falsificación, algo que es una fantasía, pero no, no es histórica y no es realmente una cosa astronómica de verdad. Bueno, después descubrí que sí, que era auténtico y me arrepentí toda la vida de no haberlo comprado hasta el otro día en que por fin me compré sí. Andás a ver, por ahí lo tenían re barato en la casa de antigüedades de César, lo que pasa es que la encontraba siempre cerrada. Este, entonces, pero bueno, volviendo no sé, al auténtico anillo de Oxford, ¿cómo funciona? Bueno, presten atención porque es muy ingenioso. Vamos a suponer que que pusimos la corredera en el extremo norte o sea, visto para el hemisferio sur nuestro, en el extremo norte del recorrido del Sol, o sea, en el trópico de Cáncer. Entonces, como en todo reloj de Sol, en el gnomon, o sea, en este agujerito central que tiene el instrumento, ahí es donde hay que colocar el centro de la esfera celeste, ¿sí? Siempre, 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 se use la proyección que se use, hay que poner el centro de la esfera en la punta del palito del reloj del Sol, o en el caso en el agujerito por el que pasa la luz del Sol. Entonces, tendremos una esfera celeste que pasa justo por el interior del anillo ecuatorial, de manera que este diámetro interior del anillo forma parte de la esfera, ¿sí? Pero no es el ecuador, por eso yo le digo está mal llamarlo anillo ecuatorial, porque no es el ecuador, sino que es un paralelo, en este caso corresponderá al trópico de Cáncer, ¿sí? Este sería el verdadero ecuador, o sea, paralelo al paralelo, pero siempre pasando por el centro de la esfera, como pasa siempre el ecuador celeste. Entonces, esta sería la configuración astronómica, propiamente dicha, de este reloj en este día que está puesto en la máxima declinación. ¿Qué significa esto? Que esta distancia desde el centro de la escala diametral hasta el punto correspondiente al trópico de Cáncer, hay que ponerla a una distancia tal que este ángulo trópico, centro, ecuador, valga ¿cuánto? 23 grados y medio de la oblicuidad de la eclíptica, ¿sí? Así es como se lo calcula. Y bueno, y en cuanto al funcionamiento del reloj en sí, creo que no hace falta explicar que los mismos círculos horarios que dividen al ecuador en 24 partes iguales, al verdadero ecuador, también dividen en 24 partes iguales al paralelo sí, que es el anillo ecuatorial. Por lo tanto, dividiendo el interior del anillo ecuatorial en 24 partes iguales, la sombra la manchita de luz del Sol que pasando a través del orificio gnomónico va a marcar sobre el anillo ecuatorial la hora igual que lo haría sobre el ecuador, lo hace sobre un paralelo de la misma manera en que lo haría con respecto al ecuador. Creo que llegado a este punto es bueno aclarar que todos estos temas, porque yo acá no estoy explicando qué es el ecuador, qué son los meridianos, qué son los círculos horarios, pero todos estos puntos están explicados en bastante profundidad en una lista de reproducción que les voy a dejar por aquí, que es mi serie Astronomía desde cero, que la grabé para el canal del CAIFA, el Club de Astronomía Ingeniero Félix Aguilar, al que también pertenezco. Entonces, si desean profundizar en estos temas y no entienden y quieren entender, vayan a verlo, son 20 lecciones de más o menos un cuarto de hora cada una y explico todos los temas sabidos y por haber de estas cosas elementales de astronomía esférica.
Ese es otro buen recurso donde encontrar información al respecto. Por otro lado, pongamos ahora el cursor, para decirlo bien, o sea, el gnomon, en el trópico de Capricornio, o sea, lo más cercano posible al polo subceleste. Y bueno, del mismo modo, esta será ahora nuestra esfera celeste, siempre centrada en el gnomon. Esto va a ser, o sea, el anillo ecuatorial, mal llamado anillo ecuatorial, va a ser como siempre un paralelo, y el verdadero ecuador va a pasar por el centro de la esfera. ¿Sí? Es una situación totalmente simétrica con respecto a la anterior, pero quería mostrarle las dos situaciones. Nuevamente, el ángulo trópico, centro, ecuador, medido sobre este borde, sobre el meridiano, ¿sí? Va a valer igual a la oblicuidad de la eclíptica. Y así es como hay que calcular esta distancia, de modo que este ángulo valga, como les digo, 23 grados y medio o la oblicuidad. ¿Y en qué situación estamos ahora? Y estamos en los equinoccios, ¿sí? Ya sea el de marzo o el de diciembre. En los equinoccios la declinación del Sol es cero y justamente hay que poner el gnomon en el centro exacto de la esfera. Y ahí vamos a encontrarnos con que esta es la esfera, siempre, siempre tangente al borde interior del anillo mal llamado ecuatorial, podemos llamarlo el anillo equinoccial o paralelo, no sé cómo quieran ustedes, ¿sí? Y ahora en este caso, sí, esto va a ser el ecuador. ¿Sí? Entonces, el anillo ecuatorial es ecuatorial únicamente cuando estamos en los equinoccios, si no es un paralelo de la esfera. Pero hay algo más que les quería mostrar y que yo creo que al que no sabe mucho de astronomía esférica le va a volar la cabeza. Y es lo siguiente. Si comparamos esta esfera con el primer ejemplo, la del trópico de Cáncer, vamos a ver que tienen tamaños diferentes. ¿Sí? Se ve claramente que la primera esfera que les dibujé es más grande, es más gorda que la equinoccial. ¿Sí? Entonces, a propósito de esto, les tengo que decir una mala palabra, así que sujeten sus monóculos, y es la siguiente. La astronomía esférica se caga en la realidad, ¿sí? Se caga en la realidad. Fíjense que podemos tener una predicción perfecta de en qué dirección va a estar el Sol a determinada hora, basándonos en un modelo que está totalmente alejado de la realidad, porque ni hay esfera celeste, ni es cielo, ni es azul, ni hay centro del universo, ni estamos en él, ni están todos los astros a la misma distancia, y sin embargo funciona igual, esto funciona, y podemos hacer una esfera celeste de cualquier tamaño, incluso dentro del mismo dispositivo vamos variando el tamaño de la esfera celeste y no importa, esto predice los resultados con toda precisión, por el hecho de, como ya les habré contado alguna vez, de que la Tierra es pequeñísima en relación con el cosmos, ¿sí? Incluso con la distancia de la Tierra al Sol, la Tierra es un punto insignificante. Por eso estas cosas funcionan. Y por eso cualquier esfera de cualquier tamaño, incluso una esfera chiquita así o más chica todavía, como les acabo de mostrar, funciona perfectamente como modelo matemático del universo, por lo menos del movimiento diurno de las estrellas y del Sol. Es algo que a mí siempre me gusta ponerlo de relieve porque esto nos hace pensar cuántas de nuestras teorías y modelos más modernos, la relatividad, la cuántica, el modelo del Big Bang, que son tan buenos y tienen tanta precisión y predicen con un nivel de exactitud tan grande que creemos que son reales, ¿cuántas de estas cosas serán totalmente falsas? Yo creo que todas, yo creo que todas. Así que bueno, es para pensar un poquito. Y ahora que ya vimos cómo funciona nuestro reloj de Oakland, vamos a ver el que me compré. Sí, el modelo que me compré. Que es lo compré acá en Amazon. Y lo fabrica esta gente de Cala, que son austríacos. Y realmente de todos los que yo encontré, este es el mejor o uno de los mejores. Realmente yo creo que es el único fabricante, es el único que los hace. Y son bastante buenos. Ahora después les voy a señalar un par de defectitos, pero la verdad que están muy bien hechos. Y están, sobre todo, lo más importante es que están hechos para el hemisferio norte y para el hemisferio sur. ¿Sí?
anillo ecuatorial, déjenmelo mirar bien, que aumentan las horas hacia la derecha, 1, 2, 3, 4. Los que tienen el oeste hacia la derecha es para el hemisferio norte, ¿sí? O sea, esta graduación del anillo es para el hemisferio norte. Pero la ventaja es que si uno lo da vuelta, la otra cara del anillo ecuatorial está graduada en dirección contraria, o sea que sirve para el hemisferio sur. Por lo tanto, para el hemisferio norte hay que graduar, hay que usar lo que sería en este dibujo la mitad superior, sí, acá está puesto a 45 grados de latitud norte, y para el hemisferio sur hay que usar la escala inferior, o sea, hay que darle toda la vuelta, 180 grados, y entonces sirve perfectamente para el hemisferio sur, así que hemisferio sur dije, o azul, no sé. Bueno, es mayormente mar, así que podemos llamarlo el hemisferio azul. Qué tarado. Bueno, así que cómprelo con toda confianza porque sirve para ambos hemisferios. En ese sentido está bien hecho, por suerte. Si no, se podía solucionar, pero hubiera sido un lío. Esto, como ven, tiene un precio de lista de $57 y a mí me terminó costando algo así como $104 con derechos de envío, con derechos aduaneros y gastos de envío incluidos. Lo bueno es que simplemente lo compré, lo pagué y como casi exactamente un mes más tarde lo recibí en mi casa sin ningún tipo de problema, no tuve que hacer ningún trámite aduanero. Me recuerda a las viejas épocas en que yo compraba libros y que a pesar de que no pagaban recargos aduaneros, tenía que ir a buscarlos a la aduana y demostrar que no eran libros súper valiosos y era un engorro. La verdad que esto lo tienen bien, ¿cómo se llama? Bien ajustado el proceso, realmente. Así que bueno, compren con tranquilidad, con confianza, no es nada barato como ven, pero está muy bien hecho. Y es lo más cercano que van a tener a un auténtico anillo de Oak Red y que además sirve para todo el mundo. Nada de qué quejarme en este sentido. Pero sí me quiero quejar de un par de pavaditas, que son realmente pocas. Como pueden ver, vean el interior del anillo ecuatorial, ¿sí? Ven que es totalmente liso. Bueno, les voy a mostrar el interior de un anillo de estos que hacía Elías Alet como sobre el diseño de Oak Red, y donde pueden ver que el interior del anillo ecuatorial está graduado y tiene que estar graduado, ¿sí? No tiene marcadas las horas, seguramente las tendrá marcadas en el borde de afuera, pero graduado de adentro tiene que estar y lamentablemente el Cala, ¿sí? El que yo compré no está graduado por dentro y esto dificulta un poquito leer la hora, ¿sí? Tengo que encontrar el lugar, marcarlo con la uña y entonces ahí sí dar vuelta el aparato y leer la hora en la cara del disco. Cuando podría leerla tranquilamente en el borde interior. Tendría que estar graduado y por ahí algún día si tengo ganas me pondré con paciencia, no sé si podré, a hacerle unas marcas yo, unas torpes marcas yo, por lo menos horas enteras y medias horas para facilitar la lectura, porque de otro modo es una lástima realmente, le quita bastante comodidad de uso y es una pena. Y mi otro problemita es con estas marcas, para lo cual me estoy basando en esta foto del fabricante. No le tomé foto al mío realmente, pero confío en que debe ser igual porque, o sea, esto es una cosa hecha industrialmente. Y si comparamos la escala graduada del fabricante con la mía, la que yo calculé, de manera que en todo momento del año el ángulo ecuador paralelo medido sobre el meridiano sea igual a la declinación del sol. Entonces yo tomé la medida del aro interno del aro ecuatorial, la medida interna del aro ecuatorial, que si se mueren por saberlo me dio 47,7 milímetros medida con el calibre, y calculé las marcas, donde tendrían que estar las marcas para el día 1, 10 y 20 de cada mes, que es como sospecho que debería estar graduado esto, porque si bien el manual del fabricante dice una cosa muy tonta, dice que cada mes está dividido en 3 partes, comienzo, medio y final. Bueno, es la manera más estúpida de decirlo. Sería mucho más lógico decir para el día 1, 10 y 20 de cada mes. Si lo está dividiendo en 3 partes, supongo que cada 10 días, ¿no? Es lo lógico. Y como ven, las marcas coinciden bastante bien, pero bueno, difieren un poquito. No están iguales. Las marcas en negro son las del fabricante, las de azul son las que calculé yo.
El primer semestre está casi perfecto y difiere un poco. El segundo semestre difiere bastante y acá yo no sé si no me equivoqué yo. Sí, porque tengo una cierta complicación. Aquí el tiempo aumenta hacia la derecha y acá el tiempo abajo el tiempo aumenta hacia la izquierda. Estará al revés esto, por ejemplo. A ver si lo doy vuelta. Coinciden un poquito, no, pero siguen difiriendo bastante. En fin, no sé. Por el segundo semestre no respondo, pero el primer semestre está bien calculado y como ven hay unas pequeñas diferencias. De todos modos, esto no provoca un error sensible, hablando de lo cual yo no logré, un poco por el defecto anterior de que no está marcado el interior del anillo ecuatorial, y un poco tal vez por esto, es que no logré nunca sacarle una precisión incluso dentro de los 10 minutos que dice el fabricante, ¿sí? No 10 minutos con respecto a la hora oficial, que depende de la diferencia de meridiano y de la ecuación de tiempo, y que acá en Buenos Aires la diferencia de meridiano es tan grande, son 53 minutos, que obviamente esto jamás va a coincidir la hora de esto con la hora de reloj, ni por 10 minutos, ni mucho menos, ni mucho más. Pero me refiero a con respecto a la hora solar verdadera de ese momento, como me la da el Stellarium o el Sky Safari en el celu. Siempre le erro fácilmente por, no sé, 10, 15 minutos. Casi nunca le acierto dentro de los 10 minutos, aunque también puede ser que porque he tenido poca práctica, porque como sabrán los que si viven en Buenos Aires como yo, el tiempo está asqueroso, hace un mes que llueve básicamente, llovió todo febrero, así que esa es una consecuencia de haber comprado algo astronómico. Sépanlo, cada vez que compren un telescopio, un ocular o un chiche como esto, va a llover durante semanas enteras, es inevitable. Por curiosidad, hice el mismo trabajo con este reloj, esta foto del reloj ¿cómo se llama? De Elías Allen, que es lo más parecido al original que diseñó Oakred. Y como ven, las marcas coinciden muy bien mis marcas con las de Elías Allen. Las diferencias son mucho menores. Y de hecho, bueno, les llamará la atención que mis comienzos de mes difieren del comienzo de mes de Elías Allen por exactamente 10 días, ¿sí? Donde él marcó el comienzo de febrero, es para mí el 10 de febrero. Bueno, esto no es culpa de Elías Allen, sino que es culpa del calendario. Inglaterra en el siglo XVII todavía usaba el calendario juliano y en esa época tenía exactamente 10 días de diferencia con respecto al gregoriano. Eran los famosos 10 días que quitó el Papa Gregorio y que se mantuvieron durante todo el siglo, desde 1582 hasta 1699, porque el año 1600 fue bisiesto en ambos calendarios, en el juliano porque es divisible por 4 y en el gregoriano porque es divisible por 400. No así en 1700, que no fue bisiesto en el gregoriano, y entonces ahí acumuló 11 días de diferencia entre los dos calendarios. Recién, bien a mitad del siglo XVIII, los ingleses, muy a regañadientes, llorando y pataleando, cambiaron el calendario, perdieron sus 11 días y cambiaron al calendario gregoriano. Así que bueno, sacando esa pequeña diferencia, ven que las marcas coinciden muy bien. Para el segundo semestre no, lo cual me hace sospechar que son mis marcas están mal hechas. Pero en el primer semestre coincide exactamente, lo cual me confirma que yo lo calculé bien. Y a propósito, joven argentino o joven argentina, si deseas aprender a calcular, hacer estos cálculos astronómicos con toda precisión, y estás en Buenos Aires, te aconsejo que este primer semestre, en algún momento, cuando dé el curso, te anotes en el curso de cosmografía de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, y amigas también, ¿por qué no? Donde enseño toda la astronomía esférica desde cero hago hincapié en el cálculo astronómico. Así que enseño a calcular un montón de cosas, puedo enseñar a calcular también esto. Si tienen ganas, vengan y hagan el curso, que les prometo que la van a pasar bien. Me quedó muy lindo, realmente lo di el año pasado, tuvo un éxito tremendo, por suerte, vinieron un montón de alumnos
y la pasaron todos bien. También me tocaron alumnos relativamente brillantes, me tocaron dos físicos nada menos, pero bueno, no hace falta ser un genio para entenderlo, realmente no. Saber un poquito de trigonometría o estar dispuesto a aprender un poco de trigonometría, eso es lo único. Así que bueno, si quieren aprender esto, no les puedo decir cuándo lo voy a dar porque no depende de mí, pero presten atención, vayan a la web de Amigos de Astronomía a ver si ponen el curso de cosmografía. Lo pienso dar en algún momento posiblemente espero, del primer semestre del año. Pero en resumen, dejando de lado estos pequeñísimos problemas, que no está graduado el anillo interior, que no está, mejor dicho, que no está graduado el anillo ecuatorial por dentro, donde debería, y que estas marcas aparentemente han sido copiadas, no calculadas, parece que las hubieran calcado mal, de algún instrumento por ahí medio mal hecho, anda a saber. Dejando de lado esos pequeñísimos defectos que me molestan a mí porque soy un enfermo, realmente está muy bien hecho, es hermoso, tiene una apariencia antigua, hasta el tipo de letra, lo hace como si fuera del siglo XIX, lo hace ver muy hermoso y es hermoso realmente, es precioso. It's precious. Quedaría un último puntito por explicar, que esto es para los que realmente no saben casi nada de estos temas astronómicos, que es lo siguiente: ¿qué hora marca este reloj? ¿Sí? Si yo lo uso y me dice una hora determinada, ¿qué hora es esa? Bueno, no es la hora de reloj o de teléfono celular, ¿sí? No es la hora oficial argentina en este caso, es la hora local del meridiano de Buenos Aires o del lugar donde lo esté usando, y hora solar verdadera, es hora de reloj de sol. Es exactamente la misma hora que marcaría un reloj de sol bien construido, bien ajustado y bien orientado. Entonces, ¿cómo paso de esta hora de reloj de sol a la hora oficial argentina? Es necesario hacer dos correcciones. Una es fija, la otra es cambiante. La corrección fija, todo este tema está muy bien explicado en Astronomía desde cero, en esa serie que yo grabé. Vayan y lean, véanlo ahí, está explicado en las lecciones finales, porque esto es un tema bastante avanzado, hay que aprender muchísimo antes de poder entenderlo. Así que obviamente acá no lo voy a explicar de manera completa, sería totalmente imposible. Así que se los voy a explicar lo más rápidamente posible. En Argentina tenemos un grave problema. En la mayoría de los países del mundo se utiliza un uso horario que pasa muy cerca de la capital del país, ¿sí? Y en el caso en el que el país sea muy ancho en el sentido este-oeste, como pasa con Rusia o con Estados Unidos o Canadá, bueno, ahí la gente tiene varios usos horarios, tienen hora del este, hora del centro, hora del oeste, como mínimo 3 usos horarios, porque si no terminás yéndote a dormir con la luz alta, así si estás en el lugar equivocado, con el sol todavía visible, o sea, son las 10 de la noche y todavía es de día. Bueno, eso pasa también en latitudes altas tipo Canadá, pero sin meternos en ese asunto, tenemos ese problema de que no podemos usar un uso horario demasiado alejado desde el uso horario de nuestras principales ciudades. Entonces, para la mayoría de los países que no son increíblemente anchos en sentido este-oeste, como Estados Unidos, Canadá, Unión Soviética, casi digo, actual Checoslovaquia, nací en 1965, soy un producto de la Guerra Fría. Bueno, decía, en un país normal siempre se usa un uso horario que está bastante cercano al local de las principales ciudades de dicho país. Inglaterra usa famosamente la hora del meridiano de Greenwich. Tengo entendido que España también usa hora del meridiano de Greenwich. Y después en muchos países también usan hora de verano. O sea, cuando Inglaterra o España quieren aplicar la hora de verano, en lugar de utilizar el meridiano de Greenwich, que es el normal que se usa durante el resto del año, utilizan un meridiano que está una hora más hacia el este, o sea, sería el meridiano GMT más 1 o UTC más 1, para decirlo más modernamente, en lugar del UTC 0. Bueno, en Argentina hicimos lo mismo durante muchos años. Usábamos como meridiano principal el UTC
4, que es muy cercano al de Buenos Aires. Buenos Aires tiene longitud 58 grados, el UTC-4 tendría longitud menos 60 grados. Estaría nada más que a 2 graditos de diferencia u 8 minutos de tiempo. Es muy poquita diferencia, sirve perfectamente para Buenos Aires y no tan perfectamente para otras ciudades que están más hacia al oeste, pero bueno, sería una diferencia relativamente chica y el nuestro es un país no bastante angosto en dirección este-oeste, aunque no tanto, en realidad es un país enorme desde donde lo mires, pero somos mucho más extensos de norte a sur. Entonces, en los viejos tiempos, cuando yo nací, se utilizaba el UTC-4 y se pasaba a UTC-3 en verano. Llegó un momento que no lo puedo situar así en este momento, no se los puedo decir, pero tuvo que haber sido en década del 80 o del 90, en que por algún motivo, por algún error gubernamental, nos quedó el uso horario UTC-3, o sea, nos quedó para siempre la hora de verano, nunca volvimos a usar la hora de invierno, la hora que se utilizaría durante el resto del año. ¿Esto qué quiere decir a nivel horario? Quiere decir que ¿se acuerdan que yo les dije que teníamos 2 grados de error? Bueno, tenemos ahora 15 grados más 2, 17 grados de error. Y esos horariamente, son 54 minutos de diferencia de meridiano solamente que tenemos entre la hora que marca esto y la hora oficial argentina. A esa diferencia de meridiano que en los demás países, y siempre que sea en horario no de verano, sino de invierno, es muy pequeñita la diferencia de meridiano. En Argentina, como les digo, es enorme, es de 54 minutos casi, y además a eso le tenemos que sumar una diferencia estacional que se llama ecuación de tiempo y que oscila entre más y menos 15 minutos. Por lo tanto, realmente pasar de hora de reloj de sol a hora oficial argentina requiere una serie de cálculos, requiere averiguar en algún lugar la ecuación de tiempo. Si van a astronomía desde cero, ahí les enseño a calcularlo. Requiere saber cuál es la longitud geográfica para poder hacer la corrección correcta de meridiano. Así que bueno, acá quiero terminar, ya he dado una vuelta larguísima para poder explicar esto. Así que podemos tener como máximo, como les digo, los 54 minutos de diferencia de meridiano más 15 minutos de ecuación de tiempo. Por lo tanto, podemos llegar a tener hasta 1 hora y 10 de diferencia entre lo que marca este bonito reloj y lo que marca la hora oficial argentina. Y creo que no me falta cubrir más nada. Vamos a terminar esto acá. Esto se ha hecho, como siempre, demasiado largo. Espero que hayan entendido más o menos, que les haya gustado. Como les digo, cómprenlo con toda confianza, se lo van a enviar. Les va a salir bastante carito, pero bueno, si no aprovechamos el dólar barato ahora, ¿cuándo lo vamos a comprar? Acá en Argentina. Así que bueno, si gustan, cómprenlo. Si pueden hacer una compra grupal, yo les diría, yo me avivé de esto demasiado tarde, pero podrían hacer una comprar de 2 o 3 juntos, y entonces si la compra suma más de $100 de precio base, tengo entendido que Amazon, según dicen, no les cobraría el envío, con lo cual se ahorrarían unos $20 por cabeza de envío, que no es poco. Así que bueno, si quieren comprarlo, tienen un grupo de amigos que también les interesa, júntense, cómprenlo compren 2 o 3 juntos, y con un poco de suerte se ahorran el costo de envío. Ya veo que por ahí, no sé si no es si Amazon, no sé, como Mercado Libre acá en Argentina, que te ofrece envío gratuito a partir de cierto monto, y cuando vos acumulás, ¿cómo se llama? Mercadería, para que no te compren, que te regalen el envío, resulta que te dicen, no, ahora son demasiados ítems, te los cobro igual el envío, maldita sea. Pero bueno, yo calculo que Amazon no es así, pero bueno, no lo puedo asegurar porque no hice la prueba. Así que bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido, cómprenlo, disfrútenlo, es muy lindo, está muy bien hecho, ya lo he dicho 1000 veces. Basta por ahora, adiós y hasta la próxima.